Saludos a todas y todos. En este video tutorial aprenderemos a hacer listas simples en Java sin utilizar la librería útil. Como sabemos, Java nos proporciona una librería que contiene varias estructuras de datos con las cuales podemos hacer nuestras aplicaciones. Como ejemplo, pues ya hemos visto en otros tutoriales antes el uso del array list. También existe la linked list, existe el hash map, los hashets y bastantes otras estructuras de datos que nos pueden servir para hacer nuestras aplicaciones. Pero el objetivo de esto es aprender nosotros a programar estas listas para que podamos aprender y entender de mejor forma la programación orientada a objetos. El objetivo de dichas prácticas es poder obtener buenas prácticas de programación y entender principalmente los punteros o cómo funciona la memoria en Java. Esto es bastante importante porque de esta manera, si nosotros logramos entender cómo funciona directamente la programación orientada a objetos y cómo administra la memoria estos lenguajes, a futuro podemos desarrollar aplicaciones con una mejor calidad, evitando errores en producción. Entonces, lo primero que haré será explicar la primera estructura de datos que existe, la cual es la más simple y se conoce como lista simple o lista simple simplemente enlazada. Aquí en pantalla tengo un dibujo de cómo funciona dicha lista. Lo primero que podemos ver es que la lista empieza con una lista, ¿sí? Y esta tiene un puntero al primer nodo. Luego este nodo tiene otro puntero al siguiente, y luego este al siguiente, y luego este al siguiente. ¿Qué le seguiría al nodo 4? En este caso, le seguiría un nulo, ¿sí? ¿Qué es el nulo en Java? El nulo es un objeto que no ha sido instanciado o que no tiene memoria. Muchas veces nosotros cuando empezamos a programar notamos que nos sale un error frecuentemente, el cual es un null pointer exception. Ese null pointer exception hace referencia a que nosotros estamos tratando de acceder a un objeto el cual no ha sido instanciado o no tiene memoria. Y es un error muy común que nos da principalmente cuando estamos aprendiendo a programar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a programar una aplicación la cual nos va a poder imprimir una imagen como esta usando Graphviz y además de eso vamos a programar la lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero para llevar a cabo dicha práctica? Nos iremos a NetBeans y vamos a crear una nueva aplicación. Voy a seleccionar aquí Java Application y yo a mi proyecto le pondré de nombre lista simple. Muy bien. Una vez ya tengamos creado nuestro proyecto, en este caso estoy utilizando Maven, como se pueden dar cuenta. Vamos a irnos a nuestro paquete principal y vamos a crear nuestra clase principal. Esta sería un Java Maven Class. Si no lo encontramos, también podemos dar aquí en Other y buscar Java Main Class. Esto nos va a servir para que ahí podamos iniciar nuestra aplicación. Yo le voy a poner aquí inicio, ¿sí? Bueno, esta va a ser nuestra clase principal. Esto que tenemos aquí es nuestro método constructor. Y nosotros aquí podemos ya empezar a programar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer?
Si regresamos al dibujo, nos podemos dar cuenta que la lista aquí existe y también tiene algo que se llaman nodos. Como sabemos en Java todos son clases. Entonces vamos a crear una clase lista y vamos a crear una clase nodo. ¿Vamos a crear una clase puntero? No. El puntero es una referencia de memoria que se hace a través de los objetos, como vamos a ver cuando programemos estas clases. Entonces voy a crear, aquí voy a poner Java Class, aquí voy a crear mi lista. Entonces esta le voy a poner de nombre lista y le voy a poner lista simple, porque vamos a hacer una lista simple. Y además de eso, voy a crear una clase que se llame nodo. En las estructuras de datos, todas las estructuras de datos donde guardan la información es en los nodos, ¿sí? Por eso le estoy poniendo aquí el nombre nodo. Entonces, lo que voy a hacer es programar en mi clase nodo. Voy a dejarla la clase encapsulada. Esto con el objetivo de que siempre empecemos a tener buenas prácticas de programación. Entonces voy a poner aquí, voy a crear el nodo y voy a poner un siguiente. ¿Esto para qué me va a servir? Esto me va a servir porque si nos damos cuenta, todos los nodos tienen un puntero al siguiente. Aquí tenemos el puntero, ¿sí? Este puntero. Y además voy a guardar un valor. En este caso voy a guardar un valor que sea entero, pero este valor ustedes aquí podrían poner cualquier valor que quieran almacenar. Y entonces ahora vamos a encapsular nuestra clase. Le voy a dar aquí. Refactor, clic derecho, Refactor, Encapsulate Fields. Esto nos va a dejar, voy a seleccionar todos. Y esto nos va a crear nuestros getters y setters de cada una de las variables. Como nos podemos dar cuenta, tenemos aquí para el nodo y para el valor. Bueno, una vez hecho esto, ya no tenemos nada más que hacer en nuestra clase nodo y vamos a irnos a la lista. La lista, si nos damos cuenta, vamos a regresar al dibujo. La lista solo tiene un puntero al primer nodo. Cada uno de los nodos tiene un puntero al siguiente. Eso ya lo programamos ahorita en la clase nodo, cuando pusimos el nodo y el nodo siguiente, ¿sí? Eso ya lo hicimos ahorita. Este puntero que está aquí, que aparece aquí, ya lo programamos. Ahora, esta parte de la lista que apunta al nodo, al primer nodo, eso no lo hemos hecho. Entonces vamos a programar. Entonces, ¿cómo lo voy a programar? Voy a poner aquí un nodo que se llame primero. Y lo mismo. Esta únicamente tiene un nodo primero. Lo único que aquí vamos a poner unas funciones más. Entonces yo igual de todos modos voy a dar aquí un refactor. Normalmente el nodo primero no debería de tener un get y un set. Incluso creo que no hace falta. Voy a poner aquí que esto sea private. Y no le voy a poner nada más. Lo que sí voy a hacer es que voy a crear un constructor para la lista simple. Para que siempre... bueno, no creo que sea necesario. Vamos a dejarlo aquí. Mejor vamos a crear los métodos de las listas, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos de las listas? Primero, debemos de tener un método que nos inserte los nodos. El segundo, que imprima la lista. Y el tercero, que pueda eliminar, ¿sí? Hacer un ABC. Agregar, consultar y eliminar, ¿sí? O agregar, buscar y consultar, ABC. Agregar, buscar y consultar. ABC, esas son las siglas. Entonces lo primero que vamos a hacer es la función de agregar. Entonces le voy a poner aquí una función que se llame void y le voy a poner insertar. A esta le voy a mandar un valor. Entonces le voy a poner aquí, como el valor que estoy manejando es int, voy a poner aquí un int valor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a venir y voy a crear un nuevo nodo. Voy a poner aquí un nodo nuevo igual a new nodo. Lo siguiente que voy a hacer es nuevo punto set valor
y le voy a mandar el valor que viene por parámetro. Ahora vamos a hacer unas validaciones. Primero, para insertar. El primer caso es que la lista esté vacía, es decir, que solo la hayamos creado, pero no le hayamos insertado ningún nodo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner if primero igual nulo. Aquí es donde estoy validando los nulos. Si nosotros no aprendemos a validar estos nulos, es por eso que después de la programación nos salen los null pointers, porque nosotros estamos tratando de acceder a valores que no existen. Entonces, si primero es igual a nulo, es decir, si primero está vacío, entonces yo voy a venir y voy a poner primero va a ser igual a nuevo. Lo siguiente que voy a hacer es poner aquí un else. ¿Qué pasa si primero no está vacío? Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es venir y buscar la posición donde primero esté vacío. O sea, pero no donde primero esté vacío, sino buscar el nodo que esté vacío para continuar con la inserción. Por ejemplo, aquí, si yo me muevo en esta lista, entonces voy a empezar a buscar. Primero voy a empezar aquí y voy a decir, el siguiente del primero, este que está aquí primero, el siguiente, ¿está vacío? No, tiene un nodo 2. Luego, este está vacío, no, tiene un nodo 3. Y el siguiente está vacío, no, tiene un nodo 4. Si yo quisiera pegar un siguiente nodo, lo debería de pegar aquí después del 4. ¿Y qué característica va a tener? El siguiente va a estar nulo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a guardar aquí un nodo temporal y al principio lo voy a poner igual a primero, ¿sí? Al primero de la lista. Y voy a empezar a preguntar con un while. While temporal.get siguiente diferente de nulo. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que voy a hacer es empezar a buscar que no sea el siguiente que no esté diferente de nulo. Y cuando esté diferente de nulo me voy a salir de este while. Entonces, mientras temporal punto siguiente diferente de nulo, voy a poner temporal igual a temporal punto get siguiente. Y voy a estar moviendo el temporal a cada una de las siguientes posiciones. ¿Qué pasa cuando termine el while? Bueno, temporal va a quedar en una posición en la que el siguiente va a ser nulo, o sea, no tiene memoria. Y ahí puedo insertar mi nuevo nodo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner aquí temporal.set siguiente igual a nuevo. Y con esto yo ya habré hecho el código para hacer una inserción, ¿sí? Al principio es un poquito difícil entender el código, pero si nos ponemos a pensarlo, podemos darnos cuenta de cómo funciona, ¿sí? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, como les digo, tenemos el ABC. Agregar, buscar y consultar, ¿sí? O bueno, agregar, borrar y consultar, ¿sí? Podemos hacer ahorita el eliminar. Pero antes de hacer el eliminar, voy a hacer el método de recorrer la lista, porque este creo que me va a servir un poquito más para que podamos ejercitar. Voy a poner aquí void, imprimir o mostrar, ¿sí? Voy a hacer dos métodos. Uno ahorita para imprimir la lista y luego voy a hacer otro método más adelante donde vamos a utilizar Graphviz para pintar esta lista. Es mejor cuando ya se mira de forma visual. Entonces lo que voy a hacer para imprimir es que voy a volver a hacer un nodo temporal. Y lo voy a igualar a primero. Y entonces yo aquí lo que voy a hacer es que voy a poner while temporal diferente de nulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mientras no esté vacío, entonces voy a imprimir el valor que tenga temporal. Entonces voy a poner aquí un system.out.println. Voy a poner aquí temporal.getValor. Voy a poner aquí unas flechitas. Y con esto voy a finalizar. Al final
me va a quedar la flechita apuntando a nada, ¿sí? Porque ya no va a haber nada que esté apuntando. Entonces aquí solo voy a poner un print así, para que me lo imprima en la línea y al final voy a imprimir una línea. Ahí, ¿sí? Para que me lo imprima bien. Muy bien. Entonces eso sería nuestro método. Aquí lo que sigue es mover siempre temporal. Temporal va a ser igual a temporal.get siguiente. Bueno, una vez hecho esto, ya habremos impreso nuestra lista. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a hacer el método de borrar un elemento, ¿sí? Imaginémonos que queremos borrar un elemento. Entonces yo lo que voy a hacer es poner un void borrar. ¿Qué me falta en estos métodos? Antes de que continúe, no les he puesto que son públicos, ¿sí? Es bien importante que siempre pongamos un scope a las variables, porque si no, después de esto, podemos tener errores cuando esta fuera una aplicación real que estuviera en producción. Vamos a poner aquí borrar y le voy a poner aquí un valor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para borrar? El proceso de borrado es un poco complicado porque tenemos que tener un buen concepto de cómo se van a mover los punteros en el momento en el que estemos trabajando. Si no, es bien probable que nos vaya a dar un null pointer. Por lo tanto, es recomendable de que nosotros vengamos y programemos bien este método con el objetivo de que no tengamos un null pointer a futuro. Entonces, para borrar, voy a crear igual un nodo temporal, o vamos a ponerle a este anterior. Y entonces a este lo voy a inicializar en primero. Y lo siguiente que voy a hacer es empezar a recorrer la lista, ¿sí? Entonces voy a poner while anterior diferente de nulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner if anterior punto get valor es igual al valor que quiero borrar, este valor que está aquí. Entonces aquí significa que es el valor que quiero borrar. Voy a poner mejor aquí actual. Y voy a poner mejor acá para que se me entienda mejor un nodo anterior. Y este también lo voy a dejar en primero. Bueno. Entonces acá voy a poner actual y actual. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá. Si el valor este es el que quiero eliminar, entonces voy a dar aquí un break para salirme del ciclo, porque es el valor que quiero eliminar. Y además de eso, si no es este, voy a poner aquí un actual igual a, vamos a hacer aquí, anterior igual a actual y actual igual a actual punto get siguiente. Muy bien. ¿Qué validaciones nos hacen falta además de esto? ¿Qué pasa si yo el que quiero eliminar o borrar es el primero? Entonces vamos a hacer aquí unas validaciones
antes de empezar a programar lo que sigue. Voy a poner aquí. Primero voy a revisar que mi lista no esté vacía. If primero diferente de nulo. Es bien importante porque si no lo hacemos, es bien probable que vayamos a tener un null pointer. Bueno, esta es la primera validación. Voy a meter aquí un poco. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es verificar que no quiera borrar yo el primero. If primero punto get valor igual a el valor. ¿Qué pasa si yo quiero borrar el primero? Entonces ya no voy a hacer nada de lo que está acá abajo. Porque borrar el primero es más sencillo. Ahorita vamos a ver. Vamos a darle aquí igual un format. Y acá voy a poner, si el primero punto get valor es igual al valor que quiero borrar, entonces voy a poner aquí un primero igual a primero punto get siguiente. Muy bien. Y eso es simplemente para borrarlo, ¿sí? Aquí no tengo que hacer nada porque si el valor era el primero que yo quería borrar, pues ahí está. Ahora, ¿qué pasa si no? Voy a hacer estas validaciones que están acá. De hecho, acá, como yo ya validé el primero, pues podría, ya sé que el primero no está nulo, entonces puedo empezar a validar desde el primero punto get siguiente, lo puedo hacer. Aquí, get siguiente, y voy a dejar el anterior en primero. Muy bien. Y entonces al final, ¿qué es lo que voy a hacer en el while? Primero, ¿qué pasa si actual fue nulo? O sea, actual se salió y nunca llegó. Eso quiere decir que no existía. Entonces yo voy a hacer aquí una validación más. Voy a poner if actual diferente de nulo, que este es el que quiero eliminar, ¿sí? Voy a hacer esta validación. Entonces aquí lo que voy a hacer es únicamente mover los punteros. Lo que voy a hacer es poner anterior.set siguiente va a ser igual a actual.get siguiente, ¿sí? Y de esta manera yo habré dejado sin referencia al actual, ¿sí? Porque el anterior que estaba apuntando a él, ahora va a apuntar al siguiente del actual, o del que yo quería eliminar. Si prefieren, podríamos, en vez de ponerle aquí actual, podemos reformatear para poner aquí, que es el que vamos a eliminar para que se entienda mejor. Vamos a darle aquí un rename. Y voy a poner aquí eliminar para que se entienda, ¿sí? De esa manera ya nos queda el código aquí con eliminar, 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 ¿sí? Y con eso habremos hecho el borrado. Vamos a terminar nuestra primera parte. Vamos a crear una nueva lista. Ahora nos vamos a ir a nuestro método principal. Vamos a crear una nueva lista. Le voy a poner lista simple. Lista igual a new. Lista simple. Y ahora lo que vamos a hacer es ir insertando valores. Lista. Punto insertar. Voy a insertar los números del 1 al... Voy a dejar unos 8 aquí. Menos, vamos a ver. Ahí estamos, ¿sí?
Vamos a dejar unos 8. Muy bien. Y entonces lo que voy a hacer es un lista.imprimir para que nos imprima la lista y veamos cómo se mira en pantalla. Y luego vamos a hacer unas operaciones. Vamos a hacer un lista.borrar. Eliminemos el primero. Luego vamos a lista.borrar. Eliminemos el último. Lista.borrar y borremos uno de los de en medio. Borremos el 4. Y luego vamos a hacer un lista.imprimir. Y veamos si todo esto funciona correctamente. Primero la lista pues debería de imprimir los números del 1 al 8 y luego nos debería de imprimir los números del 2 al 7 sin el 4. Veamos si es correcto el funcionamiento. Aquí le voy a dar esta, le voy a dar que recuerde permanentemente. Como nos podemos dar cuenta, nos imprime primero los números del 1 al 8. Miren, si nos damos cuenta, aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y luego, como eliminamos el 1, el 8 y el 4, nos queda 2, 3, 5, 6 y 7. Y con esto habremos programado nosotros nuestra lista simple. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer en este tutorial? Vamos a generar un archivo de Graphviz con nuestra lista. Esto es para que también recordemos un poco del manejo de archivos y aprendamos a utilizarlos, ¿sí? Entonces vamos a, como ya vimos en el tutorial anterior, vamos a generar un método que nos devuelva el valor de la lista como que si la fuéramos a imprimir en Graphviz, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí, ¿lo vamos a hacer en la lista? Sí, podemos hacerlo en la lista. Entonces, vamos a poner aquí un método que se llame, vamos a ponerlo privado, private string, obtener lista Graphviz. Esto va a ser una función, ¿sí? ¿Cómo la vamos a imprimir? Entonces vamos a poner aquí un string texto. Este va a ser el texto que va a estar en nuestro archivo. Y vamos a poner las cosas similares a como las teníamos en nuestro tutorial anterior. Entonces vamos a poner aquí. Bueno, creo que lo que voy a hacer es que bueno, sí, vamos a poner aquí un diagraph. Un digraph. Aquí está el nombre del gráfico, le voy a poner un G. Vamos a poner aquí un carácter de salto de línea. Vamos a hacer algo mejor. Voy a abrir el archivo que teníamos de Graphviz, que es este, para copiar las cabeceras. Así no nos tardamos más de la cuenta. Solo voy a copiar. Voy a copiar ahorita todo.
Pero lo que voy a hacer es que voy a darle aquí un format. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos esto. ¿Dónde es que va a cambiar el código? Va a cambiar aquí, miren, en esta parte de acá. En ese pedazo de acá. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a terminar mi string aquí. Y aquí voy a hacer un while, ¿sí? Voy a declarar una variable temporal. Y acá voy a poner un while temporal diferente de nulo. Y seguido de esto voy a poner aquí un texto más igual. Con esto voy a concatenar lo que ya trae texto más lo que le voy a pegar ahora. Y voy a poner acá un temporal punto get valor, ¿sí? Más le voy a poner la flechita y acá voy a poner un temporal punto, un temporal igual a un temporal punto get siguiente. Y además de ponerla y ahí con eso ya tenemos esta parte de acá. Los labels no los voy a pintar, no hacen falta. Y únicamente me voy a quedar con esto último que es la dirección. Entonces voy a poner aquí un texto más igual y esto que está aquí. Y con eso habremos finalizado nuestro método. Únicamente al final, como esto era una función, vamos a poner aquí un return texto. Voy a darle un formato al código para que quede más presentable. Muy bien. Entonces, con esto ya tendríamos nuestro método. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Como vamos a tener que imprimir nuestro archivo de Graphviz y compilarlo, entonces eso lo vamos a hacer desde aquí. Voy a voy a crear primero el archivo, ¿sí? Voy a poner aquí un public void escribir archivo Graphviz. Le voy a mandar voy a hacerlo como un archivo de texto. Voy a poner aquí archivo. Como al final de cuentas el archivo es un archivo de texto, entonces voy a poner aquí un archivo, voy a poner aquí una ruta donde lo voy a almacenar y además voy a poner aquí el contenido del archivo. El contenido ya sabemos que va a venir del método de obtener la lista de Graphviz. Bueno, entonces ahora vamos a declarar algunas variables que nos van a servir. Un file writer. Como saben, este es el código para escribir archivos. Aquí para importar la librería solo le doy control espacio o también de este lado le pueden dar clic al botón. Vamos a poner un print
print writer. Y le voy a poner acá de este lado, si ustedes quieren también lo pueden importar aquí, miren, de la librería Java.io, si no le quieren dar control espacio. Bueno, aquí le voy a poner un try. Siempre recuérdense, para archivos siempre es importante usar el try catch. Try catch se utiliza para manejo de excepciones en Java. Esto es muy importante aprender a utilizar los try catch. La estructura de los try catch es así como la estamos viendo. Try catch y por último el final. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí un try. Vamos a poner aquí un fichero igual a new file writer. Y aquí le vamos a mandar la ruta. Lo siguiente que vamos a hacer es pw igual a new print writer fichero. Y después pw.write y le vamos a poner aquí que imprima el contenido. Siempre que abrimos un archivo debemos de cerrarlo, entonces voy a poner aquí un pb.close. Si no hacemos esto, lo que sucede es que después se nos puede quedar trabada la computadora en el archivo y no vamos a poderlo cerrar si no reiniciamos la computadora. ¿Qué vamos acá a hacer aquí? Eso es porque hubo un error en la impresión del archivo. Voy a dejar acá. Punto. Get message por si hubiera alguna excepción. Y en el finally únicamente vamos a cerrar los ficheros, ¿sí? Por si alguno se quedó abierto. Muy bien. Aquí nos está diciendo que puede haber un null pointer. Vamos a poner aquí un if pw diferente de nulo y un if fichero diferente de nulo, por si alguno de los dos se quedó abierto, ¿sí? A ver. Aunque cerremos el primero es suficiente, ¿sí? Ya se va a cerrar el otro. Bueno, entonces vamos a dejar el código de guardar el archivo hasta acá y ahora le puse public, le voy a poner aquí private para que también esté dentro de la lista. Y lo último que voy a hacer, que ese sí va a ser público, hacer un public. Voy a ponerle aquí un public void dibujar graphics. Entonces este sí, solo lo voy a dejar acá. Y vamos a dibujar el graphics de nuestra lista. Entonces para eso voy a hacer un process builder porque voy a ejecutar un comando en consola. Ponerle aquí proceso. Y después voy a poner acá un proceso igual a new
Process Builder. Y de este lado voy a poner el comando que voy a ejecutar. Voy a poner primero un dot. Voy a poner coma. Estas comas me van a servir para como que si estuviéramos agregando un espacio, ¿sí? Menos .png, la voy a convertir en imagen. Antes de eso, bueno, aquí vamos a dejar esto aquí, después solo voy a grabar antes de esto. Voy a poner un menos o. Ahora la ruta del archivo, aquí voy a ponerle siempre, le voy a poner un archivo punto. Voy a ponerle aquí del nombre de la imagen, le voy a poner lista.png. Y además de eso voy a poner el nombre del archivo .dot, que va a ser archivo.dot. Es como lo habíamos escrito en consola en el tutorial anterior. Antes de esto debemos de grabar nuestro archivo. Entonces voy a mandar a escribir el archivo. ¿Sí? Este me está pidiendo una ruta. En este caso, la ruta que voy a mandar a escribir es este archivo que está acá. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí archivo.dot. Aquí estoy usando una ruta relativa, significa que la va a dejar dentro del proyecto. Y a esto también aquí le voy a poner el contenido del graphics. Le puse obtener lista graphics al método. Obtener lista graphics. ¿Sí? Una vez grabado el archivo, ya vamos a ejecutar nuestro proceso. Y finalmente vamos a poner aquí proceso. Redirect error, si hubiera algún error. Error stream. Esto es por si nos sale algún error que no lo retorne en la consola. ¿Sí? Y ahora vamos a poner aquí un proceso.start. ¿Cómo vamos a obtener aquí si hubo algún error? Aquí nos está diciendo de que tenemos que poner esto en un try catch nuevamente. Entonces aquí estamos aprendiendo manejo de excepciones. Vamos a ponerlo aquí todo en un try catch. Vamos a poner aquí un try en todo este proceso. ¿Sí? Es bien importante que aprendamos el uso del try catch. Esto es lo bonito de hacer este tipo de tutoriales porque se utilizan un montón de funciones que nos pueden servir más adelante cuando ya tengamos que programar otro tipo de aplicaciones ya para un usuario final. Y acá voy a utilizar otra función para no usar el print. Voy a utilizar la función del ¿sí? Eso también es posible de utilizarse. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que una vez hayamos terminado de programar acá, vamos a regresarnos a nuestro inicio y voy a poner un lista.dibujar graphics. Y entonces ahora lo voy a ejecutar. ¿Qué es lo que nos va a dibujar? Nos va a dibujar del 2 al 7. Solo déjenme, creo que hay algo aquí que se me olvidó antes de hacerlo. Quiero ver. Si no, nos va a quedar el dibujo al final vacío. Solo quiero ver, aquí está. Sí, aquí, antes de esto voy a poner un texto más igual. Y voy a poner aquí al final la palabra null. Si no, el dibujo se nos va a ver feo. Para que sepamos que al final de la lista va a haber siempre un null. Entonces ahora sí lo vamos a volver a ejecutar. Ya lo había hecho, si nos dimos cuenta no tiró ningún error la aplicación.
Aquí ya dice Bill Success. Y entonces ahora nos vamos a ir a la carpeta donde tengamos nuestro proyecto. Normalmente está bueno, aquí está en el Home, en NetBeans Project, lista simple, y acá nos debería de haber quedado la lista PNG. Y si nos damos cuenta es correcto, nos imprimió 2, 3, 5, 6 y 7 en el dibujo, y 7 apunta nulo, que fue lo que agregué al final. Si no, nos hubiera quedado ahí una línea sin referencia y se mira mal el dibujo. Y de este lado nos queda nuestro archivo .dot, que también lo podemos abrir para ver cómo fue que lo hizo la aplicación. Para que miren cómo escribimos el archivo. Esto fue lo que mandamos a escribir, ¿sí? Esto fue lo que mandamos a escribir. Aquí posiblemente tal vez nos hizo falta un salto de línea al final en el null, para que quede pues un poco más legible. Vamos a ponerlo, para que podamos leer también ese código que es importante para entender todo el funcionamiento de la aplicación. Y de este lado aquí ya nos dice reloj. Y acá podemos ver que ya está nuestro salto de línea. Entonces, con esto habremos finalizado nuestro tutorial. Como podemos darnos cuenta, el dibujo de la lista sale y espero les sea de utilidad para poder entender cómo funciona una lista simplemente enlazada. Nos vemos en un siguiente tutorial.